George Clinton es una figura importante en la historia de Estados Unidos. Aunque a veces es opacado por otros personajes famosos de su época, sus contribuciones a la nación fueron profundas y duraderas. La vida de Clinton es un ejemplo de la época de revolución y construcción del país. Enfrentó los desafíos de su tiempo con convicción y dejó una huella imborrable en la democracia estadounidense. El camino de Clinton hacia la prominencia no fue nada convencional. A diferencia de muchos otros padres fundadores, él no venía de una familia privilegiada. Era un hombre del pueblo, formado en la vida fronteriza, con un carácter templado por las realidades de una nación joven que luchaba por su independencia. Su viaje comenzó lejos del poder, en la naturaleza salvaje de la colonia de Nueva York. Era una época en la que la idea de una identidad estadounidense aún se estaba formando, un momento en que el destino de una nación pendía de un hilo. La vida de Clinton está estrechamente ligada a este capítulo crucial de la historia estadounidense. Sus acciones influyeron y fueron influenciadas por las fuerzas que impulsaron a una nación emergente al escenario mundial. Desde los campos de batalla de la Guerra Francesa e India hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense, la vida de Clinton estuvo marcada por una dedicación inquebrantable al servicio público. Fue un defensor incondicional del hombre común, una voz de la razón en tiempos de incertidumbre y un guardián firme de los principios sobre los que se fundó Estados Unidos. Su legado, aunque a menudo pasado por alto, está profundamente arraigado en la historia estadounidense. George Clinton creció en la frontera. Nacido en 1739 en Little Britain, Nueva York, vivió en una época en la que los límites entre la civilización y la naturaleza aún se estaban trazando. Esta crianza le infundió un profundo sentido de independencia y un gran respeto por la tierra y su gente. A los 18 años, la vida de Clinton cambió drásticamente al unirse a la Guerra Francesa e India. Sirviendo bajo las órdenes de su padre, Charles Clinton, un coronel del ejército británico, el joven George experimentó de primera mano la brutalidad de la guerra. Esta experiencia marcó su visión del mundo y encendió una pasión por el servicio militar que lo acompañaría toda su vida. La Guerra Francesa e India le brindó a Clinton una valiosa experiencia de liderazgo. Se distinguió en el campo de batalla, demostrando valentía y una mente estratégica que le valió el respeto de sus compañeros. Estas vivencias fueron fundamentales para formar su carácter y prepararlo para los desafíos que se avecinaban a medida que las colonias se acercaban a la revolución. Después de la guerra, Clinton se dedicó al derecho. Su inteligencia y reputación de integridad lo llevaron a la prominencia en su comunidad. Rápidamente se convirtió en una figura respetada en la colonia de Nueva York, buscado por individuos y comunidades por igual. Fue durante estos años que la conciencia política de Clinton comenzó a tomar forma, impulsada por su profunda creencia en la justicia y su compromiso inquebrantable con los derechos de sus semejantes. La Revolución Americana le dio a George Clinton la oportunidad de poner a prueba sus habilidades de liderazgo y sus principios. Mientras el fuego de la rebelión se extendía por las colonias, Clinton se convirtió en un firme defensor de la independencia. Creía que las colonias tenían derecho a gobernarse a sí mismas, libres del dominio británico. En 1777, en medio del caos de la guerra, Clinton fue elegido el primer gobernador de Nueva York, una muestra de la confianza y el respeto que generaba. Como gobernador, Clinton enfrentó la difícil tarea de liderar un estado en conflicto y navegar las complejidades de forjar un nuevo gobierno. El gobierno de Clinton se caracterizó por su compromiso con la independencia y el bienestar de sus ciudadanos. Supervisó la formación de un nuevo gobierno estatal, reclutó tropas para el ejército continental y trabajó incansablemente para satisfacer las necesidades de una población devastada por la guerra. El liderazgo del gobernador Clinton fue fundamental para asegurar el papel crucial de Nueva York en la Revolución Americana. Reconoció la importancia estratégica del Estado y sus vías fluviales, y trabajó para frustrar los intentos británicos de controlar este territorio vital. Su determinación y astucia estratégica fueron clave para la victoria de la nueva nación. Aunque George Clinton apoyaba la independencia estadounidense, tenía serias dudas sobre la Constitución que surgió de la Convención Constitucional de 1787.
Temía que el nuevo documento otorgara demasiado poder al gobierno federal a expensas de la soberanía estatal. La oposición de Clinton a la Constitución provenía de su firme creencia en la libertad individual y la necesidad de protegerse contra la tiranía. Argumentó que un gobierno central fuerte, sin control del pueblo, representaba una amenaza directa a las libertades por las que se había luchado en la Revolución. Sus preocupaciones resonaron en muchos estadounidenses que compartían su temor al poder centralizado. Clinton se convirtió en una figura destacada del movimiento antifederalista, escribiendo ensayos y pronunciando apasionados discursos en defensa de mayores protecciones para los derechos individuales y un gobierno federal más limitado. Aunque no logró evitar la ratificación de la Constitución, la incansable defensa de Clinton jugó un papel crucial para la adopción de la Declaración de Derechos. Su compromiso con la libertad individual y su insistencia en consagrar estas libertades fundamentales en el documento fundacional de la nación dejaron una huella imborrable en la historia estadounidense. A pesar de sus reservas iniciales sobre la Constitución, George Clinton finalmente juró como vicepresidente de los Estados Unidos en 1805. Sirviendo bajo el presidente Thomas Jefferson, Clinton jugó un papel fundamental en la guía de la joven nación durante sus primeros años. Como vicepresidente, Clinton aportó su vasta experiencia y principios a los desafíos que enfrentaba la nación. Presidió el Senado con dignidad y justicia, ganándose el respeto de sus colegas de ambos partidos. Su actitud calmada y mano firme resultaron invaluables para navegar las a menudo turbulentas aguas de la política estadounidense. El mandato de Clinton como vicepresidente estuvo marcado por un profundo compromiso con los principios de un gobierno limitado y la libertad individual. Fue un asesor de confianza del presidente Jefferson, ofreciendo consejos sobre una amplia gama de temas, desde política exterior hasta asuntos internos. En 1809, Clinton fue elegido para un segundo mandato como vicepresidente, esta vez sirviendo bajo el presidente James Madison. Su presencia continua en el poder ejecutivo brindó estabilidad y continuidad en un momento de gran incertidumbre y cambio en el escenario mundial. Trágicamente, la larga y distinguida carrera de George Clinton en el servicio público se truncó el 20 de abril de 1812, cuando falleció mientras aún estaba en el cargo. Su muerte, la primera de un vicepresidente en ejercicio, conmocionó a la nación. La muerte de Clinton fue lamentada por estadounidenses de todas las tendencias políticas. Fue recordado como un verdadero patriota, un servidor público dedicado y un defensor incansable de los principios sobre los que se fundó la nación. Su legado como defensor de la libertad individual y defensor incondicional de la Constitución sigue inspirando a generaciones de estadounidenses. Tras su muerte, llegaron homenajes de toda la nación. El presidente Madison elogió a Clinton como un hombre cuya vida ha estado dedicada a la causa de la libertad y a los mejores intereses de su país. Su fallecimiento marcó el final de una era, la pérdida de uno de los últimos vínculos con la generación revolucionaria. El lugar de descanso final de George Clinton se encuentra en Kingston, Nueva York, la ciudad que sirvió como la primera capital del estado de Nueva York. Su tumba es un testimonio de su legado perdurable, un recordatorio del profundo impacto que tuvo en el curso de la historia estadounidense. Si bien las contribuciones directas de George Clinton a la fundación y los primeros años de los Estados Unidos son innegablemente significativas, su legado se extiende mucho más allá de su propia vida notable. A través de su sobrino DeWitt Clinton, la familia Clinton continuó dando forma al destino de Nueva York y la nación durante décadas. DeWitt Clinton, compartiendo la pasión de su tío por el servicio público y la creencia inquebrantable en el potencial de Nueva York, emergió como una figura transformadora por derecho propio. Como gobernador de Nueva York, desde 1817 hasta 1822, y nuevamente desde 1825 hasta 1828, DeWitt Clinton encabezó ambiciosos proyectos de infraestructura que remodelarían el panorama económico y social del Estado. Su legado más perdurable es sin duda el Canal Erie, una hazaña monumental de ingeniería que conectó los Grandes Lagos con el Océano Atlántico a través del río Hudson. Este proyecto transformador, defendido incansablemente por DeWitt Clinton,
consolidó la posición de Nueva York como un centro global de comercio y marcó el comienzo de una era de crecimiento económico y prosperidad sin precedentes para el Estado. El Canal Erie es un testimonio de la visión y determinación de DeWitt Clinton, un hombre que, inspirado por el legado de su tío, dedicó su vida a construir un futuro mejor para la gente de Nueva York. El nombre Clinton, sinónimo de servicio público, liderazgo y creencia inquebrantable en el potencial de Nueva York, sigue resonando en el Estado Imperio y más allá.